En el mecánico. Problema con el coche. Hola, Catherine. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, Joseph. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo un problema con mi coche. No arranca al presionar el botón de inicio. Bueno, ¿has comprobado la batería? Quizás necesite ser cargada o reemplazada. Sí, comprobé la batería y está en buenas condiciones, pero el coche aún no arranca. ¿Has revisado el nivel de aceite? Quizás haya una deficiencia en el nivel de aceite. No, comprobé el nivel de aceite y también está en buenas condiciones. Bien, quizás haya un problema en el sistema eléctrico. ¿Has intentado revisar los circuitos eléctricos? No, no he revisado los circuitos eléctricos. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo ayudarte con eso. Abramos la tapa delantera del coche y verifiquemos los circuitos eléctricos. Quizás haya un cable cortado o un problema en uno de los dispositivos. Bien, hagámoslo. Solucionado. Era un fusible quemado. Muchas gracias. No sabía que este problema podía deberse al sistema eléctrico. No hay problema. Me alegra haber podido ayudar. Los problemas eléctricos pueden ocurrir debido a factores externos, el aumento de la temperatura o por desgaste. Sí, eso parece razonable. ¿Hay alguna manera de evitar estos problemas en el futuro? Sí, puedes evitar algunos problemas asegurándote de que el coche esté protegido de factores externos como la lluvia y la humedad. También puedes cambiar la batería regularmente y evitar dejar el coche sin usar durante largos periodos de tiempo. Gracias por los consejos. Intentaré seguirlos. ¿Puedo pagar por tu ayuda? No, no es necesario. No me ha llevado ni 15 minutos esta vez. Gracias de nuevo. Has sido genial. Hasta luego. Claro, nos vemos luego y no dudes en contactarme si necesitas ayuda. Motivación deportiva. Saltar a la comba. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola María. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estoy bien, gracias. ¿Te gusta el deporte? Sí, me encanta el deporte. Entreno en el gimnasio 4 veces por semana. Genial, a mí también me gusta el deporte, pero siempre busco nuevas y emocionantes ideas para probar. ¿Tienes alguna sugerencia? Sí, tengo una idea emocionante y nueva. ¿Por qué no intentamos saltar a la cuerda? Este deporte no es muy común, pero es un gran desafío para el cuerpo y la mente. Suena genial. Nunca he intentado saltar a la cuerda antes.
pero estoy lista para el desafío. ¿Puedes enseñarme cómo saltar a la cuerda? Claro, ¿puedo enseñarte? Necesitaremos una cuerda que llegue a la altura de tus hombros y zapatos deportivos adecuados para evitar lesiones. Muchas gracias. Espero con ansias este desafío. ¿Podemos empezar mañana temprano en la mañana? Por supuesto, será una nueva forma de empezar nuestro día. Llevaré la cuerda y nos encontraremos en el gimnasio a las 6 a.m. Genial, estoy muy emocionada. Gracias por esta nueva y emocionante idea. De nada, también estoy emocionado por un nuevo desafío en el deporte. Necesitaremos buena preparación y calentamiento. Por supuesto. Siempre debemos asegurarnos de estar preparados y calentados antes de comenzar los ejercicios para evitar lesiones. Por supuesto, debemos comenzar calentando el cuerpo lentamente, como correr durante 10 minutos. Y luego hacer ejercicios simples para mover las extremidades y preparar el cuerpo para movimientos fuertes y variados. ¡Qué emocionante! Te veré mañana a las 6 en punto. Hasta mañana. Organizar una visita a un paciente en el hospital. Hola Vicent, me alegra que hayas decidido unirte a mí en la visita a nuestro amigo en el hospital hoy. ¡Hola! Sí, también estoy emocionado de verlo y asegurarme de que se sienta cómodo. Excelente. He preparado una pequeña bolsa para poner algunas cosas importantes para el paciente. Me pregunto si tienes algo que puedas agregar a la bolsa. Por supuesto, he preparado un nuevo libro para él y compré algunos dulces que le gustan. También traje algunas flores para poner en la habitación. Genial. También he traído algunas revistas nuevas y algunas buenas películas que el paciente puede ver en la televisión. Además, traje algunas prendas básicas y medicamentos que pueda necesitar. Parece que hemos preparado todo lo necesario para visitar a nuestro amigo en el hospital. ¿Hay algo más que debamos preparar? No creo. Solo necesitamos asegurarnos de no olvidar nuestra tarjeta de visita y también asegurarnos de que hemos traído nuestros teléfonos móviles para comunicarnos con nuestras familias en caso de que haya algo importante que debamos hacer. Excelente. Me aseguraré de tener el teléfono conmigo. Vamos al hospital y visitemos a nuestro amigo enfermo. Sí, vamos. En el cine. Reserva de asiento para ver una película. Hola. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Hola, quiero reservar 2 asientos para la película Jurassic World a las 8 de la noche. ¿Es posible? Claro. ¿Quieres la reserva para un día específico?
Sí, para el jueves, por favor. Perfecto. En cuanto a los asientos, ¿los quieres en la fila delantera, media o trasera? Preferiría que los asientos estuvieran en la fila delantera para una mejor visión. Excelente. Se han reservado 2 asientos en la fila delantera para el jueves a las 8 de la noche en el cine número 3 para la película Jurassic World. ¿Quieres pedir comida mientras ves la película? Sí, por favor. Quiero una pizza grande, una caja de palomitas de maíz y algunas bebidas gaseosas. Entendido. También se ha hecho la reserva de la comida. Puede pagar al llegar. ¿Prefieres pagar en efectivo o con tarjeta de crédito? Quiero pagar con tarjeta de crédito, por favor. De acuerdo. Se ha hecho la reserva con la tarjeta de crédito. Puede ir a la sala de cine en el día reservado y disfrutar de la película y la comida. Muchas gracias. Estoy deseando ir. De nada. Buena suerte. En la universidad. Hablando sobre el estudio. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, Elisa. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? También estoy bien, gracias. ¿Cómo va todo con tus estudios? En lo que respecta a mi carrera de medicina, todo va bien. Pero a veces los estudios son agotadores. Especialmente cuando tienes muchas tareas pendientes. El trabajo y los estudios son 2 cosas agotadoras. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Yo también me canso mucho en la carrera de traducción. Hay muchas asignaturas que debo estudiar y también tengo hijos, como sabes, y muchas tareas en casa. ¡Qué sensación tan agotadora! Sí. ¿Tienes algún truco para superar esta sensación? Por supuesto, trato de planificar mi tiempo con precisión y dividirlo en diferentes tareas. También intento asumir la responsabilidad por mí misma y poner el foco en lo que estoy trabajando. Eso es genial. Realmente aprecio a las madres que estudian en la universidad. También tengo un consejo para ti. Trata de aprovechar tu tiempo libre de manera efectiva, como leer un libro nuevo, o escuchar un podcast útil, o incluso hacer ejercicio para mantener tu actividad física. Ese es un buen consejo, gracias. A mí me gusta hacer algunos deportes en mi tiempo libre, como caminar o nadar. Genial. No se puede negar que la actividad física desempeña un papel importante en mantener el equilibrio mental y la salud mental. Claro. Y también trato de pasar tiempo con amigos y familiares los fines de semana para mejorar mi estado de ánimo. Eso es muy bueno. A veces, relajarse y pasar tiempo con amigos y familiares puede ayudar a aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo en general.
Sí, y a veces puede ser difícil encontrar tiempo para hacerlo, pero cuando sucede, debemos tener la capacidad de disfrutar plenamente de ese tiempo y no pensar en los estudios o el trabajo. Claro, sin embargo, es importante mantener el equilibrio entre el estudio, la vida social y la actividad física, para poder enfrentar todos los desafíos con fuerza. De acuerdo, pero a veces puede ser difícil encontrar el equilibrio perfecto entre los aspectos de la vida. En ese caso, siempre trato de enfocarme en las prioridades más importantes y organizar mi tiempo adecuadamente. Sí, eso es muy importante. También es útil recordar que no hay nada perfecto al 100%. Por lo tanto, debemos intentar disfrutar de la vida tanto como sea posible y no preocuparnos demasiado por las cosas que no podemos controlar. Claro, ese es un buen consejo. Gracias por hablar conmigo sobre estos asuntos. De nada, siempre es un placer hablar contigo y compartir ideas y consejos. Yo también. Gracias de nuevo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¿Tienes alguna otra situación cotidiana que te gustaría que hagamos en un nuevo vídeo? Déjalo en los comentarios. ¿Quieres ver más vídeos? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos un nuevo vídeo.